En esta emisión de Encuadre Iberoamericano, Leonardo García Tsao y yo, Fernanda Solórzano, analizaremos la participación y los logros del cine de nuestra región en importantes festivales del cine del mundo, como Rotterdam, Berlín y Sundance. Y a pesar de que esta vez el cine iberoamericano no fue, como en otros años, reconocido por la Academia de Hollywood, descubriremos la influencia de un cineasta mexicano en el cine del multipremiado director coreano Bong Joon-ho. También revisaremos la trayectoria de la cineasta argentina Lucrecia Martel y la del recientemente fallecido productor, director y guionista español José Luis Cuerda, a quien recordamos, entre otras películas, por La lengua de las mariposas. No se vayan, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan a esta tercera emisión de Encuadre Iberoamericano. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Estaba recordando que la última vez que grabamos este programa estaban a punto de suceder dos cosas. Estaba, bueno, más o menos a punto de llevarse a cabo la entrega de los premios Oscar. Sí. Y estaba transcurriendo el Festival Sundance. Todavía nos entregaban los premios. Entonces tenemos pendiente comentar esas dos El esas desenlace dos cosas. de ambas. Exactamente. De ambas. Pues de los Oscars eventos. más o menos sabíamos que estaba difícil. Estaba difícil, sí. Habíamos calculado que posiblemente el equipo argentino que hizo los efectos especiales del irlandés podría ganar y no ganó. No, el irlandés lo lo ningunearon totalmente, ¿no? Sí. Y Rodrigo Prieto entre ellos, porque eso sabíamos que no iba a ganar. Estaba muy cantado que iba a ganar. Sí. Así es. Entonces, pues sí, no hubo premios como en otras ocasiones para cineastas iberoamericanos, pero, en fin, el que ganó fue Bong Joon-ho, el sudcoreano, que ganó de manera sorprendente y barrió con los premios principales, mejor director, mejor película, mejor guión, mejor película internacional, y fue la nota de la noche, o sea, su triunfo fue... Yo confieso que no creía que iba a ganar mejor película, como que tal vez las demás, pero no sé, incluso pensando en el año pasado que Roma parecía que iba a llegar hasta el final, pero como que siempre creemos que va a haber una resistencia de la Academia a premiar una película no estadounidense, y pues sí, fue una sorpresa, yo creo que hasta para él, ¿no? Bueno, sí, no sé, pero... él mismo decía, cuando ganó el premio de mejor director, dice, yo creí que ya me iba a relajar y iba a empezar a beber, y no, seguía presentando, subiéndose al estrado para recibir más premios, ¿no? Que fue una buena sorpresa, la verdad, sin duda. Yo por suerte no hice quiniela porque hubiera fracasado. No, todos, totalmente, sí. Todos. Y bueno, haciendo un nexo inesperado con el cine iberoamericano y la película ganadora, pues resulta que en un par de ocasiones Bong Joon-ho ha mencionado que una de sus películas favoritas es una película de Arturo Ripstein, que es Profundo Carmesí, lo cual uno no se esperaría, ¿no? No, porque generalmente uno piensa que en Asia están aislados y no ven cine latinoamericano, pero en este caso él viaja, ha ido a festivales y ahí las ha visto. Entonces sí pone entre sus favoritas, de sus favoritas de todos los tiempos, pone a Profundo Carmesí. Sí, hay una anécdota que creo que platicó cuando estuvo aquí en el Festival de Guanajuato. De Guanajuato, sí. Él cuenta que no conoció a Arturo Ripstein, pero coincidió con la película en el Festival de Venecia, sí. Y que le intimidaba acercarse a él, pero que en cambio hizo buenas migas con Daniel Jiménez Cacho, que era el actor protagonista y que él fue quien le platicó de cómo era que trabajaba Ripstein y bueno, supongo que se fueron de fiesta por ahí porque dice que era muy divertido Daniel ya cuando estaban en el bar. Sí, ya con unas copas encima, sí. Ajá, así es. Y bueno, a la vez Profundo Carmesí es remake de otra película. Es que Bong Joon-ho es de estos directores que supongo que consume muchísimos géneros y los reinventa y demás, ¿no? Sí, como lo ha hecho en toda su filmografía, ¿no? Así es. Que ha reinventado géneros. A mí me gusta mucho la de
la del tren, Snowpiercer, que no sé, me acuerdo cómo se llamó aquí, el Express de la Muerte o algo así. Sí, una cosa extraña se llama aquí. Sí. El transiberiano, no sé. Sí. Que da vueltas alrededor del mundo, porque es la era glacial, ¿no? Una tercera Exacto, era y que hay toda una situación de clases, que es obviamente un interés muy particular de Bong Joon-ho, que los vagones estaban divididos en clases sociales, ¿no? Y los más privilegiados estaban hacia adelante. Como pasa un poco en Parásitos, ¿no? Exacto. O sea, el espacio está dividido entre... Y se invade ese espacio. Sí, a mí me gusta mucho Madre, que creo que al hablar para Profundo Carmesí en algún momento dijo que los vínculos tóxicos le interesaban en las películas, como sucedía en la película Madre, y hablaba de los protagonistas también de Profundo Carmesí. Bueno, en los Óscares no ganamos nada, los países iberoamericanos, pero en Sundance sí. Sí. Resulta que sí hubo una película mexicana que se llama Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, que ganó 2 premios. 2 premios que además, luego lo vamos a platicar, no es fácil ganar esos 2 premios al mismo tiempo, porque uno fue el premio del guión que otorga el jurado oficial, el premio de guión de la competencia mundial, y el premio del público, que generalmente los premios del público son para películas muy optimistas. Muy complacientes. Y esta no lo es. No, para nada. Entonces los invitamos, antes de platicar sobre la película, los invitamos a ver una entrevista que realizó el Canal 22 con Fernanda Valadez, con la directora de la película, y también con Astrid Rondero, co-guionista junto con Fernanda, de Sin Señas Particulares. Se fueron una semana después. Pero ya pasaron 2 meses. Soy Fernanda Valadez, soy directora y productora de cine, y la película que terminamos recién se llama Sin Señas Particulares. Es la historia de una madre que hace una travesía en busca de un hijo desaparecido, un hijo migrante que desaparece rumbo a la frontera. Entonces es una película que habla de migración, de violencia y de estos familiares que incansablemente buscan a los seres que tienen desaparecidos. Queríamos hablar justo de una mujer porque es una imagen icónica del amor hacia la familia, pero por otro lado también porque en términos reales en México las mujeres son las mayores contestatarias del gobierno, y las asociaciones de mujeres buscando desaparecidos son importantísimas, ¿no? El punto, como el elemento de acceso para entender lo incólumes que pueden ser los familiares, ¿no? Fue a partir de la imagen de las mujeres en resistencia, ¿no? Estas mujeres que no importa ante cualquier cosa se enfrentan ante dictaduras, ante la adversidad, violencia, etcétera. Entonces, sí, totalmente, la imagen de la mujer resultó ser como esta pieza que nos permitió pues contar una historia tan dura, ¿no? Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. El cortometraje que filmamos antes, que yo también produje, que se llama 400 maletas, lo filmamos en Guanajuato pretendiendo una especie de viaje hacia la frontera. El cortometraje que se llama 400 maletas toma este nombre porque hubo una nota, creo que fue entre 2011 y 2012, de camiones que perdían a los pasajeros secuestrados, y entonces de estos pasajeros solo quedaban las maletas. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Cuando finalmente decidimos hacer Sin Señas Particulares ahí, bueno, pues respondí un poco a esta experiencia, y fue muy sorprendente que para finales del rodaje pues la situación del Estado había cambiado totalmente, ¿no? Antes de que realmente estuviera terminada, tuvimos la fortuna de que tomaran el Work in Progress en San Sebastián, que es el programa Cine en Construcción, y ahí fuimos muy afortunadas, nos dieron el premio de la industria, y esto nos ayudó a poder terminar la película, además de que nos vieron programadores de varios festivales. Entonces de ahí en realidad surgió también el estreno de la película, que fue en Sundance ahora en enero pasado. Pues ahorita está en Cartagena, en el Festival de Cartagena,
y estará próximamente en el Festival de Panamá y en el Festival de Toulouse. Y vienen algunos otros, pero bueno, ahorita son los de los que podemos hablar. Creemos que va a ser un gran recibimiento, como sucedió en Sundance. Pues fue muy emocionante, es un festival muy amigable, muy abierto, donde hay mucha equidad de género. Tuvimos además la maravillosa noticia de recibir 2 premios. Y tenemos ya, eso fue parte de las buenas noticias de Sundance, firmamos con Kino Lorber, ¿no? Que eso está padrísimo para Estados Unidos. Tenemos ya asegurado también territorios de España y Andorra y estamos terminando de cerrar el resto del mundo. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta entrevista con Fernanda Valadez y Astrid Rondero, que hicieron una película muy notable, a mí me parece, la pudimos ver, y me pareció una película muy dura, pero muy elocuente sobre lo que está pasando en México ahora, hoy en día, ¿no? Es una película que no otorga concesiones. No, Es dura, pero muy bien hecha. Yo creo que es una película realmente importante. muy inquietante, ¿no? Muy inquietante y además que nos refiere a unos par de documentales, nos refiere a la Libertad del Diablo de Berardo González y a El Guardián de la Memoria de Marcial Arteaga, porque plantea esa misma situación, ¿no? Sí. Cómo desaparece la gente de un pueblo por culpa del narco y cómo la gente desaparece, punto. Y en el caso de La Libertad del Diablo, que era muy inquietante por algo que también plantea la película de Fernanda, que es el hecho de que en realidad en un sistema como, no en un sistema, en una situación como la que estamos atravesando, el término víctima y victimario es muy relativo, porque bueno, sí, es intercambiable, ¿no? sin arruinar el desenlace de la película, nos damos cuenta de que uno de los criminales lo es pues por obligación, porque es obligado por un grupo criminal, armado, es una sí. vuelta de tuerca muy dolorosa y el nexo justamente con La Libertad del Diablo es que en aquel documental de Berardo González es el hecho de que entrevista a niños que se han visto la necesidad de volverse sicarios. Y saben que no tienen otra opción, que seguramente si intentan irse, como lo plantea el personaje de la película de Fernanda, si intentan irse, pues entonces las víctimas van a ser ellos, ¿no? Sí, pero es una película muy bien llevada, muy bien narrada, con una fotografía estupenda de Claudia Becerril, que es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, igual que la directora. Tanto Fernanda Valadez como la fotógrafa son egresadas del Centro de Capacitación. Y una de las guionistas Astrid Rondero, del CUEC. que ahora se llama ENAC. Ahora se llama ENAC. Sí. Es una colaboración de las dos escuelas, de las dos principales escuelas de cine en México, sí. Y también algo que decir de esta película es que a mí me llama mucho la atención que haya obtenido el premio del público. Bueno, ya lo dijimos antes de la... pero no habíamos dicho por qué era extraño que ganara el premio del público, porque no nada más es una película que exige cierto conocimiento de lo que está pasando en México. No lo sé no sé si todo el mundo habrá entendido pero lo trasciende, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, pero bueno, el punto es que generalmente estas películas son como que las que ganan el premio del público ofrecen soluciones, ofrecen horizontes. Son películas edificantes y esta es una película... todo lo contrario. Sí. Así es. Es una película muy, como dije, muy dura y de visión obligatoria. Si uno quiere saber qué está pasando en México, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, pues es una película muy reveladora. Hubo otra película que concursó, bueno, ya la comentamos. De una hecho, coproducción, sí. ¿Cuál ibas a decir? La de Te llevo conmigo. Ah, sí, yo iba a hablar de Blanco de Verano. Blanco de Verano, sí, que ya la comentamos. Que ya la comentamos, que también fue parte de la competencia de World Fiction, como le llaman ellos, ficción internacional. Sí. Que es que es notable que sean dos mexicanas Y óperas primas las dos, sí. Así es. Pero en otra sección, que se llama Next. Hubo una película mexicana concursando que se llama Te llevo conmigo, de Heidi Ewing. Y que obtuvo 2 premios. Sí, Premio, no la hemos visto, entonces no la podemos comentar. Pero obtuvo el premio del público y el premio innovador. Y hubo otra película iberoamericana concursando. La vez pasada no la habíamos visto, ahora ya la pudimos ver. Pero entonces, bueno, yo la vi
puedo comentar, que es Sí. un documental venezolano llamado Once Upon a Time in Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos, que pues también es inquietante por otras razones, pero Sí. también de alguna manera podemos sentirnos parte todos del mismo barco. Es una película que se ubica en una comunidad en Venezuela llamada el Congo Mirador, que solía ser muy visitada por turistas porque una vez al año hay un fenómeno meteorológico en donde se pueden ver estrellas y demás. Entonces, dice Anabel, cuenta Anabel, que ella fue ahí con el fin de presenciar este fenómeno, pero se familiarizó con los habitantes de este lugar, que además es, como se plantea al principio de la película, una población muy particular, porque no hay calles, son canales, es una población acuática y totalmente funcional, los niños van a la escuela, la economía es totalmente derivada de este pequeño ecosistema. Y sin embargo, autosustentable, y sin embargo lo que narra el documental es cómo a partir del gobierno de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, pues se van quedando sin nada, se van quedando sin abastecimiento, se van tapando, o sea, todo el sistema de abastecimiento se va bloqueando, al final no queda más que fango y serpientes y demás. Entonces, bueno, es muy inquietante y es también pues una pequeña alegoría muy de lo pesimista también, ¿no? Sí, finalmente los habitantes tienen que emigrar de ahí, no saben a dónde van a ir y además les dan un poco a tole con el dedo, así decimos en México cuando vamos y pedimos ayuda y nos dicen que todo va a estar bien. Los habitantes, los representantes de esta comunidad se entrevistan con oficiales del gobierno que les dicen que les van a comprar refrigeradores y que todo va a estar bien y les dan de desayunar en ese momento y salen muy contentos y por supuesto eso jamás pasa. No, claro. Entonces, bueno, ese documental no obtuvo nada, pero por supuesto obtuvo el honor de representar a Venezuela en Sundance. Okay. Así es. Bueno, para seguir hablando de la presencia iberoamericana en festivales, los invitamos a que nos acompañen. En un instante vamos a platicar de las películas hechas en Iberoamérica que participaron en el Festival de Rotterdam. Estamos de vuelta, ahora vamos a hablar de un puñado de películas iberoamericanas que participaron en el Festival de Rotterdam. Fueron, me parece, 3 mexicanas, una argentina, una española. Sí. Es un festival que, a diferencia de otros, no ofrece, digamos, un cine convencional, ¿no? Es un cine más bien que es un festival que reúne películas no narrativas, un poco como el FICUNAM. Así es, sí. Es el FICUNAM de Europa, y es como el primero que inicia el calendario. De hecho, varias películas, digo, más adelante lo comentaremos, pero varias películas de las que se vieron allá se verán acá. En FICUNAM. Así es. Una de ellas obtuvo un premio, ¿no? La película española. La que se llama My Mexican Pretzel, o sea, mi pretzel, ¿cómo se llama? Mi rosquilla mexicana, o mexicano, ¿no? Que es... Ganó el premio Found Footage, o sea, el premio pietaje hallado, pietaje encontrado, porque trata sobre... Es una película, es una colección de películas caseras de una pareja suiza, obviamente pudiente, por lo que puedes ver, porque viajan por todo el mundo y se pasean en coches, en lanchas, en veleros. Y, digo, la pasa muy bien esa pareja protagónica, y eso es lo que hay a nivel imagen. Pero en narración hay un subtítulo que te está contando otra historia, de que la mujer tiene un amante mexicano y no lo puede ver. Y claro, todo eso está inventado. Todo es inventado por la cineasta, que es Nuria Jiménez. Nuria Jiménez. Sí, y porque en lo que tú ves en imagen es una pareja que la está pasando muy bien. Es como si fuera el lado secreto de las imágenes. El lado secreto de las imágenes, ¿no? Entonces, digo... Es ingenioso el uso de una película casera hecha en 16 milímetros, lo cual habla también del estatus social de la familia que está filmando sus vacaciones, porque es básicamente eso, un recuento de vacaciones, hasta Disneylandia llegan, ¿no? Y Nueva York, y digo, son vistas turísticas. Pero en el trasfondo hay esta narración melodramática de una mujer que ya no quiere a su marido porque el marido la engaña y ella se enamora de un mexicano. Que también un poco, bueno, no sé, se me ocurre un poco como
como un comentario a lo que sucede con estas vidas que la gente sube a las redes sociales, ¿no? Exacto. En donde todo lo que se pone ahí es como una realidad curada, ¿no? Sí. Y eso incluso le crea depresión y frustración a otras personas Sí. que siempre creen que la vida de los demás es más interesante. Es más interesante, y sí. pues no, obviamente no se ponen los momentos turbios de la vida de cada quien, ¿no? Difíciles, sí. Ujú. El trasfondo de esto es esta ficción que ella misma reconoce, es una ficción que ella inventó, un diario que no existe, ¿no? Pero 70 ¿Pero el minutos. bretzel por qué? Yo no la vi entonces. No tengo idea. No aparece un panecillo. No, Bueno. pero me imagino que es como el apodo que le da al mexicano, ¿no? De cariño le dice. Sí, que es un mexicano que vive en Europa y que la enamora y que le Claro, le puede ser invita. su panecito mexicano. Exacto. Participó también, no la hemos visto, Colosio de Artemio Narro, pero Artemio Narro hace unas películas muy provocadoras. Sí, y esto Esta- suena a otra provocación porque se trata de un par de jóvenes que se llaman Gael y Diego. Que obviamente no son interpretados por los Por Gael y Diego originales. O sea, guiño, guiño, que tratan de evitar viajar en el tiempo y evitar el asesinato de Colosio. No, bueno, obviamente aquí hay miga para algo. Va a estar en Ficunam, entonces Sí, ya ya la la podemos comentaremos. comentar Sí. con más conocimiento De de causa. causa. Así es. Y participó un cortometraje que sí vimos, que es La chica de dos cabezas. De Betsabe García. Sí, es que se me hizo de pronto, pensé en Lucrecia Martel de La mujer sin cabeza, pero No. de Lucrecia Martel vamos a hablar más adelante. Sí. De Betsabe García, que es una, por lo menos yo la había, tú también conocido como documentalista. Muy buen documental. Muy Los bueno. Reyes del Pueblo que no existe. Es un extraordinario documental de un pueblo que se inunda y que continuaba su vida. Así era, a pesar de esa inundación, el pueblo seguía viviendo ahí. Sí, era una especie de, no quisiera llamar realismo mágico porque no sucede No. nada, pero sí tenía una atmósfera Muy especial. muy sí. especial. Pero bueno, este es una ficción. Esta es una ficción que habla de una chica, su madre y la pareja de la chica. Y también creo que también a propósito de My Mexican Bretzel también habla de las vidas que se pueden subir o no a internet, de cómo nos ven los demás, de las percepciones que hay una generación nueva que concibe de manera muy distinta la diferencia entre lo público y lo privado. Sí, Y tal vez a esa dicotomía se refiere el cortometraje, sí. ¿no? Que la chica se dedica a la lucha grecorromana, ¿no? Y su madre es, por el contrario, tiene mucha preocupación por mantener una apariencia joven, entonces, pero bueno, comentan ambas la preocupación por verse bien o no frente a los demás. Frente a los demás, sí. Y hay un documental hecho por una japonesa, es una coproducción entre México y Japón, que se llama Cenote, que obviamente se refiere a los cenotes de Yucatán, a los cenotes que existen en esa región. De hecho, de manera al estilo Rotterdam, es decir, no veremos una descripción, ni un recorrido turístico, ni nada, sino simplemente es un recuento impresionista de lo que son los cenotes y de la gente que vive alrededor, ¿no? Entonces es un juego de luces, muchas veces solo vemos haces de luz cuando se refractan en el agua del cenote, vemos pescados, vemos el fondo de un cenote, que eso sí yo nunca lo había visto, que hay en el fondo de un ¿Qué hay cenote. en el fondo de un cenote? Pescados y vegetación, ¿no? Nada apasionante. Yo creí que íbamos a ver huesos o esqueletos de los sacrificios humanos, pero no, eso no aparece. Y una película más que concursó y que vamos a ver aquí en Ficunam, que es una argentina, que se llama Piedra Sola, de Alejandro Telémaco. Ya la comentaremos. Ya la comentaremos cuando hablemos de Ficunam, cuando Así es. el próximo programa ya haya pasado Ficunam. Así es. Y por el momento, no se vayan, ahorita que regresemos, vamos a hablar de Lucrecia Martel, de la célebre y conocida directora argentina, a pesar de que tiene solo 4 películas, han sido 4 películas muy importantes para el cine latinoamericano. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por su filmografía. Y va a ser un in memoriam de José Luis Cuerda, que es un director, guionista, productor español que falleció recientemente. Ya estamos de regreso y ahora vamos a comentar la filmografía completa hasta la fecha de la cineasta argentina Lucrecia Martel, que sin duda ha sido la más sobresaliente en tiempos recientes de su país,
Yo creo que es un referente ya el cine de Lucrecia Martel y su influencia se ha sentido en la obra de otras mujeres directoras, Sí. no solo en Argentina, sino en el área, en la zona, ¿no? Yo diría que en Latinoamérica. América, sí, Yo creo que es sí. una de las directoras, directoras, o sea, no me refiero solamente a su género, sí. más importantes. Y más influyentes. Y más ¿no? influyentes, tiene un Sí. estilo muy particular. Siempre dudo si se debe de decir director estilista, porque en inglés ya ves Sí, que sea, claro. pero aquí suena extraño, pero bueno, Sí. es una directora que se caracteriza por un estilo que privilegia la ambigüedad, ¿no? Ujú. y lo que está No hay fuera nada de claro cuadro. en Lucrecia Martel, no hay nada subrayado, no hay ni un texto, digamos, legible que uno puede Cosa decir. que a mucha gente le desconcierta mucho Sí, exacto. en general, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el Un cine, cine que nos receta cosas. que ¿no? nos receta Sí. y nos explica y nos deja con certezas, y el cine de Lucrecia Martel. Hace todo lo contrario. Yo alguna vez leí una entrevista, se me quedó muy grabado esto que leí sobre ella, que dijo que todo comenzó cuando era niña. Bueno, no todo comenzó cuando era niña, pero siempre le interesó el cine, y cuando sus padres le regalaron una cama de cine, dejó creo que 20 horas, si me equivoco en las horas, discúlpenme, pero bueno, una cantidad de horas, la cámara grabando a sus hermanos. Y que después, cuando revisó el material, lo que más le interesaba eran los sonidos que se oían fuera de lo que Fuera estaba de pasando. cámara, Y eso creo que en todas sus películas sucede, tanto los sonidos como las cosas que podrían estar sucediendo o en otra habitación, o sus encuadres siempre dan lugar a esta incertidumbre. Pareciera que lo importante no está apareciendo No a está cuadro. en cámaras, ¿no? Sino Así lo es. que está a un lado. Ujú. Sí, ella es originaria de Salta, no es porteña, no es de Buenos Aires, y en Salta se ubica su primera película, que es La Ciénaga. La Ciénaga, creo que incluso las 3 primeras, o por lo menos Fueron también. las dos, La Niña Santa también, ¿no? Y también me parece que La Mujer sin cabeza, Ah, que ahorita se sí es sitúa como en su Salta. su trilogía. salteña. Exacto. Bueno, pues es una película que a mí al principio, cuando la empecé a ver, dije, bueno, no está pasando nada, pero al mismo tiempo está pasando todo, Exacto. ¿no? Es una película realmente fascinante porque es el recuento de una vacación de dos familias donde Hay una cantidad de conflictos por debajo, por debajo que no se mencionan, pero se que sienten. están hirviendo ahí en el subtexto, digamos, ¿no? Sí, y además el título de la película misma, que es El Pantano, bueno, La Ciénaga. La Ciénaga se refiere a esa podredumbre que está no solo en la alberca, en la piscina que está en esa hacienda, sino en ese entorno. Yo recuerdo mucho de esa película, esa sensación de humedad Sí, sucia, sí. porque pues pocas veces no pocas veces, pero son notables las películas que te logran transmitir sensaciones que se relacionan con otros sentidos, y esta película incluso olería mal si tuviera algún olor, en el sentido de que es un aire empantanado, la sensación de adultos que siempre están un poquito borrachos alrededor de la Entre ellos, alberca, los Graciela niños Borges. se pueden caer, exacto. Graciela Borges, que era la gran dama del cine argentino, y aquí la vemos como una señora ya Decadente. casi siempre en estado alcohólico. No, Hay dos mujeres que compiten, Sí. hay una situación de clase entre ellas que también se va a reflejar en películas posteriores. Sí. Sí, yo creo que es una película que, como bien decías, influyó a muchos directores y directores, muchas directoras, ¿no? Sí. Sí, yo tengo una anécdota sobre La Ciénaga, o sobre una proyección de La Ciénaga. Cuando yo era director de la Cineteca, presenté La Ciénaga con la presencia de Lucrecia Martel, y yo hice una introducción muy elogiosa, obviamente, y le cedo la palabra a Lucrecia, y Lucrecia se dirige al público y les dice, ¿qué hacen aquí? Sálganse, esta película es un plomo. Lo cual me hizo mucha gracia. Lo cual ojalá lo dijeran todos los directores, que siempre dicen lo contrario. Lo ¿no? contrario, exacto. Y es el 2001, es muy impresionante pensar que Sí, ya pasaron casi 20 años. Sí, Sí. sí. Fue como durante la primera década del milenio que hizo la mayor parte de su obra, porque son en realidad en total 4 películas. Sí. Y después haría La Niña Santa, Ujú. de 2005, me parece, Sí, ¿no? sí, sí. Que también descansa sobre esta ambigüedad, y también hay una inquietud relacionada con el despertar sexual de una adolescente y lo que podría parecer una relación o no con un hombre, aunque en realidad pareciera que es una relación religiosa, pero pues hay muchas cosas latentes que también Sí, sí. con un doctor, me parece, ¿no? El doctor es el protagonista
de la Yo de sus película. películas la que menos presente tengo, no la he vuelto a ver. Hay una vocación de salvadora de la protagonista, Sí, sí. pero evidentemente también hay mucho contacto entre los cuerpos y demás, y otra vez no hay nada que se resuelva, no podrías decir que es No, la que película trata sobre de una esto. relación. Exacto, No. sí. Yo creo que de las que, bueno, me gusta La Ciénaga muchísimo, es de mis películas favoritas en general, En general, y de sí. Lucrecia Martel, pero también me gusta mucho La Mujer sin Cabeza, Ujú. de 2008, Ajá. que habla de una mujer que manejando un día parece que atropella algo, pero no se sabe qué atropella. Si un animal o una persona o no se sabe, tiene un accidente en la carretera. Y esto la perturba Sí, en muchos sentidos. sí. Alguien decía el otro día que es como nuestra Mulholland Drive iberoamericana. No sé si tenga que ver, pero hay algo de cómo un incidente puede tener repercusiones que no se explican racionalmente. Ujú. Y en el caso de esta película es muy frustrante, y lo digo en el buen sentido, porque ese es el propósito. Es parte del, sí, que del discurso. todo gira en relación a negar esto que pasó. No por parte de la protagonista, ella de alguna manera quiere hablar de lo que sucedió, pero todo el mundo le sugiere que no, y eso creo que se traduce en muchas situaciones que son muy inquietantes en la vida de las personas, cuando no se le da la importancia a algo y entonces eso algo cobra una fuerza mayor, al punto de que sí termina afectando su vida. Su vida, sí. ¿Te Sí. gusta a ti? Sí, me recuerdo cuando la vi, que fue en el Festival de Cannes, compitió, y me pareció una película, como dices, muy inquietante, muy... Incluso al final cambia de color de cabello, hablando de Mulholland Drive, ¿no? Y se vuelve una mujer mucho más... pareciera que ella misma se da permiso de ser una mujer distinta, al ser ella la única que presiente que pudo haber matado a un ser humano, porque todo el mundo le dice que no se preocupe, seguramente fue un perro. Y toda la película está centrada en esta actriz, Ajá, que no así recuerdo es. su nombre, pero Mercedes Morán. Mercedes Morán, sí, que todo el tiempo ella es la que es el centro de la Y película. ¿no? todo ¿Por comienza qué? a tornarse raro alrededor, Ujú. tiene una percepción alterada de las cosas, que Sí. podría o no estar incidida por aquello que atropelló o no. O no. O no. Exacto. Luego pasarían 10 años para que hiciera su siguiente Señora película, mía, mi Marta, la película Es una Sama. adaptación de Diego una Fernando novela Belice, de Antonio Di Benedetto, que no falta mucho que se llama Diego para de mi Sama, partida. y que es una película de época, su primera película de época. Se sitúa en la época colonial En el Paraguay. en Paraguay, y donde un emisario que interpreta el mexicano Daniel Jiménez Cacho espera. Es como un esperando a Godot. Exacto. Colonialista, La sí. espera es la palabra clave en este caso, ¿no? Porque espera y espera y espera que vengan órdenes de traslado que nunca llegan. Y va enloqueciendo en el, Sí, en el proceso. proceso, Y además sí. es una de, yo creo que de las mejores interpretaciones de Jiménez Cacho, porque Porque no hay nada, ningún texto que te explique qué está pasando, sino que él lo tiene que interiorizar y hacerlo evidente para el espectador. y hay un manejo del tiempo también muy extraño. Muy extraño. Y Yo la recuerdo como un sueño febril. que yo creo que es uno de los propósitos, ¿no? Sí, También. sí, que unos sueños de esos que uno tiene cuando tiene fiebre, así de que hay pasan partes muy densas, ¿no? Que tú dices, ¿qué está pasando? Yo recuerdo que me inquietó en forma muy, muy notoria esta ambigüedad que llega a un punto de la incomprensión. Tú dices, no sé qué está pasando aquí, ¿no? Sí, ella dice que cuando les comentó a sus amigas que quería filmar esa novela, todos le decían es imposible filmarla, y pues imposible, sí. en efecto parecería que en teoría es una novela infilmable. Infilmable. Y lo logró. Y lo logró. Y yo creo que es la película que más reconocimiento le ha dado fuera de Argentina y de Sí. Latinoamérica. Sí. Estuvo recorriendo, creo que, varios Se festivales. estrenó en México. Se estrenó en México, claro. Cosa que no pasó ni con La Niña Santa ni con La Mujer sin Cabeza. No, ¿verdad? No, La Ciénaga sí pasó, pero ni La Niña Santa ni La Mujer sin Cabeza se vieron en México. Sí, de hecho, la Sama estaba preseleccionada para llegar al Oscar, no llegó. No No hubiera llegó. ganado porque No. seguramente no les dejaba ningún mensaje a los americanos, que es lo que les gusta mucho. Y estuvo el año pasado aquí Lucrecia Martel. No, perdón, hace 2 años. En el FICUNAM. En el FICUNAM, sí. Ujú. En México tiene una gran base de seguidores. De seguidores, sí. Con razón, porque sí es una cineasta sin duda original, fuera de serie. No hay películas como Sama, no hay películas como La Ciénaga. Son películas realmente muy de un autor, que en este caso es Lucrecia Martel. Hace poco fue
presidente del jurado en Venecia. En Venecia, que fue el protagonista del famoso escándalo con Polanski, porque ella se negaba a, creo que ir a una fiesta donde él No iba ir a la estar. gala de la película. En la gala de la película. Porque suponía que iba a estar, pero pues no iba a estar, porque Polanski no puede. No, no sí, iba a asistir. sí estaba. No, ¿No? no, Ah, no. Pero bueno, lo que no quería era aplaudirle, exacto. pero dijo que consideraría la obra como tal, cosa que al parecer se hizo porque la película obtuvo el premio del jurado, ¿no? Sí, Lo que nadie se esperaba era que premiara a Joker. exacto. Sí. Sí, eso fue parte de del carácter imprevisible de Lucrecia Martel, ¿no? Así es muy elocuente en sus entrevistas y en sus conferencias, si tienen oportunidad de echarle alguna leída o incluso en la red. Hay muchas de sus conferencias. Hay muchas de sus conferencias. Sí, Sí. así es. Ahora en nuestra sección In Memoriam, en donde hacemos un pequeño homenaje a las personas del cine iberoamericano que han partido, que han fallecido recientemente, vamos a hablar de José Luis Cuerda, un español productor, director y guionista. Sí, que no fue un director muy conocido, al menos en México solo se le conoce una película que fue muy exitosa. Para su nicho. Fue una película que estuvo en cartelera mucho tiempo, que es La lengua de las mariposas, ¿no? Y es como una película que casi se insertaría en un género, que es el de los niños de la guerra civil. Sí. Aunque ocurre un poco antes, bueno, un poco pensando, no sé, en el espíritu de la colmena, en todos los temores y en todo lo que sucede en la mente de un niño, porque está narrada desde incluso recuerdo no solo desde el punto de vista, desde la perspectiva, sino desde la cámara, de la altura de un niño y narra su relación con un maestro, ¿no? Que es Fernando Gómez, que es una figura emblemática del cine español y que la relación se vuelve conflictiva entre el niño y el profesor. Sí, fue una película que sin llegar a ser sentimental era muy emotiva. Era muy emotiva, sí. Que también es algo que el cine español, la verdad, hay que reconocer que hay películas sobre niños que realmente sí son muy conmovedoras, más allá de si son relacionadas con la guerra civil o no. O no. Sí, en cambio en México no siempre, no sé, ya le estoy tirando tierra al cine mexicano y es películas sobre niños, pero generalmente no salen tan bien. También, creo que es importante mencionar de José Luis Cuerda, que fue el productor de las primeras películas de Almenábar, que yo creo que fueron las mejores. Tesis abre los ojos. Sí, Tesis abre los ojos y... Que es una película muy espectacular, hablada en inglés, con Nicole Kidman, etcétera, ¿no? Su primera película con estrellas, por así decirlo, ¿no? Sí, la primera película internacional de Amenábar. Sí. Las tres buenas, ¿no? Bueno, a mí me gustan los otros muchísimo. Los otros me gustan mucho, sí. Y Abre los ojos y Tesis son películas muy interesantes. Así es, ya después un poco se me dio. Bueno, no, ya hablamos hace poco de última Alejandro Amenábar, de él, que tiene un buen regreso. Sí, bueno, José Luis Cuerda tiene otras películas que por desgracia no podemos hablar mucho de ellas porque no las conocemos. Yo conozco El bosque animado, que la vi cuando compitió en el Festival de San Sebastián, y que era una especie de fábula contemporánea en un bosque, obviamente, y no recuerdo más, ¿no? Habrá que quizá revisar. revisar. Bueno, La lengua de las mariposas, sin duda, es una película a la que vale la pena volver. El distribuidor estaba muy complacido porque una película española en México generalmente pasa la semana y se va de cartelera, y La lengua de las mariposas se mantuvo. Sobre todo antes, creo que a lo mejor ahora ya, no sé, bueno, no, ¿verdad? Pienso que es lo que decíamos siempre en relación a la poca distribución que hay en México del cine iberoamericano, ¿no? Es de las pocas que ha resistido la prueba. Y bueno, los invitamos a, si pueden recuperar alguna de las películas de José Luis Cuerda, lo hagan. En México está distribuida en video La lengua de las mariposas, y esperemos que por azares lleguen alguna de las otras, Los girasoles ciegos o El bosque animado, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar del cine iberoamericano y su participación en el Festival de Berlín, que está por concluir, y también vamos a hablar de la próxima edición del FICUNAM, que es el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, FICUNAM en corto. No se vayan. Y así como
En la emisión pasada, mientras grabábamos el programa, estaba transcurriendo el Festival de Sundance. Ahora sucede lo mismo con el Festival de Berlín. No podemos hablar de los resultados, esperamos poder hacerlo en la siguiente emisión, pero sí podemos hablar de algunas de las películas que están concursando. Incluso hemos tenido oportunidad de ver algunas de ellas. Sí, ¿no? las coproducciones con México. Las coproducciones con México, sí. Que son dos. Una de ellas es Argentina, que es El Prófugo. Y la directora es Natalia Meta. Natalia Meta, que es su segundo largometraje, creo, tengo entendido. Sí, segundo largometraje. Y es una película inquietante, en un tono que recuerda un poco al primer Polanski, ¿no? Al de Repulsión y al de El Inquilino. También tiene influencias de... Tú lo mencionabas, la de Peter Strickland. Sí, de The Berberian Sound Studios. Sí, que ¿no? Justo porque ambas transcurren, bueno, no transcurren en un estudio de grabación, sí, la de Peter Strickland. Peter Strickland, sí. Y que a la vez es un director que hace como homenajes al género giallo italiano. Y esta película tiene como esa textura, ¿no? Como de las películas de los 70 y está relacionada con esa, en tanto la protagonista es una mujer que dobla películas, y son películas que parecería que son de género... De terror, de género... Son japonesas, ¿no? Género asiáticas, sí. Así es. Siempre está gritando, siempre está haciendo voces de personajes poseídos. O torturados, sí. Pero llega un momento en que nos damos cuenta, y ella se da cuenta, de que hay voces que se cuelan en el audio que no las está produciendo ni ella ni son parte de la película. Bueno, es el producto de una relación que ella tiene con un tipo que él mismo se define con razón como un plomo, ¿no? Que el tipo llega un momento en que desaparece y reaparece, es decir, el personaje muere y reaparece después en varias instancias, y que ella supone, digo, el título es El Prófugo, pero en los subtítulos en inglés le llaman El Intruso, porque es más un intruso que un prófugo, ¿no? Sí, si estamos sonando confusos es porque la película deliberadamente es lo confusa, es, sí, porque desde un principio se plantea que hay una confusión entre la realidad y las pesadillas de la protagonista. Lo onírico cuenta mucho en esta película. Sí, la primera parte, como comentábamos hace rato, es muy buena porque es muy inquietante. Cuando esta protagonista viaja a una vacación del infierno con este hombre, con este hombre que es un absolutamente pesado. Ella sospecha que él tiene algo siniestro, pero en realidad ella lleva a cabo algo mucho más siniestro, no podemos decirlo para no arruinarlo, pero a partir de eso su realidad empieza a verse trastornada. Hay algo que me gusta mucho, que es que dentro de sus pesadillas, que no sabemos si son pesadillas hasta el momento que se revelan como pesadillas, ella tiene la sensación de que los seres alrededor suyo son intrusos, son usurpadores. Me recuerda a este otro género de películas que tienen que ver con usurpadores, con los familiares que se vuelven siniestros. Siniestros, sí. El título más clásico y más citado es Los usurpadores de cuerpos. Sí. Pero en este caso todo tiene que ver con organismos extraños que habitan en ella, en sus cuerdas vocales casi siempre, ¿no? Sí, la película no se resuelve de modo satisfactorio, pero hasta ese punto la película mantiene el interés. Sí, es interesante, tiene una buena atmósfera. Y las vacaciones se realizan en Playa del Carmen, son en la Riviera Maya, que es la parte mexicana de la producción. Es la parte de la coproducción mexicana. Sí, esa parte se filmó en México. Sí. Y la otra película en competencia que tuvimos oportunidad de ver es Siberia, de Abel Ferrara, que es un director que a los dos nos gusta mucho, ¿no? Mucho, sí, es un cineasta que a mí me entusiasmaba desde que era un cineasta underground que filmaba películas como El asesino del taladro o Miss 45. Sí, que eran películas neoyorquinas, violentas, muy marginales. Siempre Ferrara es un director que se ha mantenido en el margen, ¿no? Nunca ha ingresado a la industria per se, pero se ha mantenido como un director siempre interesante. Y esta es su película más atípica, me parece, ¿no? Porque es una película, ahora sí que totalmente onírica. Es una serie de imágenes inconexas que remiten al mundo de los sueños del personaje, que es Willem Dafoe, que es un actor que ya es como el fetiche de Ferrara. Ya van 6 películas. 6 películas que ha trabajado. Y además con creo él. que es dicho por ambos, es con el único con el que no se ha peleado. Sí, evidentemente. Ha dicho Dafoe que en sus primeras películas con él era una etapa más difícil de Ferrara. Ajá. Y corría prácticamente a todo el crew, ¿no? Sí, y que dice que él Ferrara es un cineasta maldito. se ha sentido afortunado de no ser uno de los corridos.
¿no? Y no solo eso, sino que se ha vuelto una constante en su obra. Y a mí, digo, más allá de que, claro, si buscas encontrarle una linealidad y un sentido es imposible, hay escenas que me parece que están muy logradas visualmente. Sí. Hay una... Es feo decirlo, pero la fotografía es muy notable. Eso siempre se busca así como el último elogio, pero en este caso sí, la imaginería es muy rica. Porque podría caer en estos casos a veces en o sea, vamos, es inverosímil en tanto que no sucede en la realidad, sino en el recuerdo del protagonista, pero en estos casos a veces puede caer en la chabacanería, no sé si es un adjetivo un poco raro, pero aquí sí te logra involucrar. Me llamó mucho la atención saber que Willem Dafoe tiene experiencia previa con huskies y con andar en trineos con huskies, que pues por otro lado... Que podría ocurrir en Siberia o en algún otro lado, ¿no? El Siberia obviamente se refiere a ese paisaje nevado que vemos de vez en cuando. Y al que todo el mundo ve o considera como lo lejano, como cuando estás, que lo dijo... el propio Ferrara. Cuando piensas en Siberia es que estás exilado del mundo, es que ya no hay, es un punto sin retorno, que tal vez es el punto del protagonista, que se recuerda a sí mismo en distintas etapas de su vida, muchas veces él mismo interpretando a otros, el recuerdo de su padre, se ve que hay una relación conflictiva con el padre, con sus mujeres, sus ex esposas. Pues Ferrara debe de estar en una especie de revisión de vida. Interesante. Bueno, está uno de sus temas, creo que es el de la redención, ¿no? Sí. Que ese siempre ha estado. Recurrente. Sí, pensaba también en Bad Lieutenant. Sí, yo prefiero sus películas neoyorquinas, la verdad que era como su esencia, ese Nueva York sórdido y oscuro. Y ahora que ha filmado básicamente en Europa sus últimas películas, creo que se ha perdido un poco ese sabor. La previa también era con Dafoe, ¿no? Tomaso. Yo no la vi, pero era un poco autobiográfica, me parece, que incluso, incluso su propia mujer. Un cineasta con su mujer o algo así. Así es. Esas son las dos que conocemos dentro de la competencia. En otra sección, que es la sección Generación K, está compitiendo Samuel Kishi, mexicano, con una película titulada Los Lobos, que es una mirada distinta a la migración de México a Estados Unidos. Habla de una mujer que viaja a Estados Unidos con sus hijos, llega allá y no tiene absolutamente ningún puente que tener hacia ninguna de las comunidades alrededor, pero no es tanto la lucha, no se habla como en este tipo de películas, no se habla tanto de la lucha con el entorno, sino de cómo se las tiene que arreglar la mujer para dejar a sus hijos. Entonces es un poco también el mundo de los niños, de pronto hay imágenes un poquito oníricas y cómo los vecinos acaban siendo quienes forman una pequeña comunidad. Con ella a mí me gusta Samuel Kishi como director. Su primera película me gustó, la de Somos Maripepa. Somos Maripepa, tiene un tono, ese me gustó tiene mucho. Un tono fresco y pues vamos a ver aquí qué tal le va ahora en Berlín. En Berlín, ¿no? sí. ¿Y tú conoces una de las películas? Bueno. Sí, en el Foro Internacional del Cine Joven, que es una sección muy importante, inaugura una película chilena de 1967. Me explico, porque se trata de la primera película de Raúl Ruiz, el chileno Raúl Ruiz, que estaba perdida y se ha recuperado, se ha restaurado gracias a la Filmoteca de la UNAM, de la Filmoteca de la Universidad, y la viuda de Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, también chilena, ha filmado el final. O sea que ahora la película es redonda. Se llama el tango del viudo y su espejo deformante. Ese es el título de la película y es la que inaugura el Foro del Cine Joven con este rescate de un cineasta ya fallecido y que tiene una obra importantísima, ¿no? Así es. Y bueno, precisamente el tango del viudo y su espejo deformante es parte de la programación de FICUNAM, o sea, la tendremos oportunidad de verla cuando sea el festival el próximo mes. Para eso tenemos una cápsula referida a este festival que ocurre en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es el festival de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma que produce este programa, y vamos a hablar rápidamente de su programación, que ofrece en su competencia Ahora México algunos títulos que ya se han visto en otros festivales, por ejemplo La Paloma y el Lobo. Que le hemos comentado aquí esa las película. hemos comentado también, Mano de Obra. Mano de Obra ya la hemos comentado, tal vez sí, Sí, ¿verdad? Bueno, sí, lo hemos comentado, rápidamente lo recordamos, de David Sonana. Sonana, sí, que ha ganado premios. Sí, y Una película interesante que a mí me gustó, que compitió justo en Morelia, se llama Territorio. Territorio de Andrés Clarion. De Andrés Ángel. Clarion, que además es atípica en la reciente camada de películas mexicanas, porque no toca necesariamente el tema de la violencia, no toca No. todos estos temas que nos agobian Acá en la hay realidad. violencia. Bueno, hay otro tipo de Sí, violencia. Sí. Pero es un triángulo amoroso y es una especie de lucha entre dos machos alfa, ¿no? Por quién se queda con todo, ¿no? Pues con sí. la hembra, con la casa, con todo. Aunque ¿no? también hay como una especie de inversión de roles, porque aquí todo comienza cuando en un matrimonio el padre es quien fervientemente quiere tener un hijo. Ujú. Y hace cosas o permite situaciones que quizá un macho no permitiría. Exacto. Y al final también la madre da la espalda a lo que normalmente en México esperaríamos que dé la espalda. En fin, a mí me gusta mucho, y Andrés Clarion es un director que había hecho una película interesante también llamada Hilda. Hilda, sí. También. Creo que es oportunidad para reverla y revalorarla, porque creo que fue subestimada en su paso por Morelia. Así es. Creo que mucho más interesante de lo que parece, ¿no? Por cierto, a propósito de Mano de Obra, Luis Alberti, que es el protagonista, había ganado el premio a Mejor Actor en Morelia. Entonces, Morelia, sí. quien no la vio allá tiene oportunidad de verla ahora, Sí. ahora acá, ¿no? ¿Y qué otras mexicanas hay que hemos visto? Tú conoces más. Tú conoces Uzi, conoces... ¿Tú conoces Susi de Pepe Valle? No la pude ver. Ok, es una película, quien conozca a este director sabrá que le gusta retratar, sobre todo en esta última etapa, situaciones extremas, personajes límites, y literalmente habla de un hombre cuya situación es marginal, está al borde de la bancarrota, padece de una depresión fuerte. A mí me gusta, quizá no es la que más me gusta de Pepe Valle, pero también visualmente es muy interesante. Hay quien dice que puede caer, hay quien dice porque, bueno, la he comentado con otras personas, pero no voy a decir quién es, que puede caer un poco en el miserabilismo del cine mexicano, en tanto retrata situaciones extremas, pero es un cineasta que creo que vale la pena, sin duda. Y también Sí. está Sanguinetti, de Cristian Díaz Pardo, que antes hizo la más interesante, me parece, González, sí. Sí, es una película sobre personajes chilenos en México, y bueno, tarde o temprano sale a relucir la dictadura. La dictadura, sí. En otras secciones hay películas que han recorrido festivales y han obtenido premios, como es el caso de la película Blanco sobre Blanco del chileno Theo Kurt, Sí. que podría inscribirse en el... Yo me estoy dando cuenta que todo lo estoy convirtiendo en géneros, pero bueno, en géneros imaginarios, en este caso Sí. de géneros coloniales extraños, mundos extraños, hablando de Sama y hablando, por ejemplo, no sé, de Jauja, de Lisandro Alonso. Esta película entraría quizá en esa categoría, porque subgénero. en ese subgénero habla de un fotógrafo que llega a la Patagonia a fines del siglo pasado, está esperando, él es un fotógrafo al que se le encomienda fotografiar a la futura novia del cacique de la región, bueno, no del cacique, del oficial, de un tal Mr. Porter, que nunca aparece, un poco parecido a Sama. Sí. Y en esta espera pues suceden cosas muy inquietantes. Sobre todo lo que es inquietante es la relación del protagonista, que es interpretado por Alfredo Castro, que en general interpreta a personajes muy inquietantes. Y en el cine chileno es como el central, pero incluso se ha exportado a otras cinematografías, al cine colombiano, al cine... Pues también estuvo en museo, ¿no? Era el padre de... Exacto. De padre del personaje de Gael. De Gael. Y bueno, Alfredo Castro también estuvo en Desde Allá, la película venezolana mexicana de Lorenzo Vigas. De Lorenzo Vigas. De hecho, hace poco tuvimos una entrevista con Lorenzo Vigas. Bueno, el FICUNAM es un festival muy completo, no solo son proyecciones, también hay pláticas, hay clases magistrales. Conferencias magistrales, vienen cineastas como Pedro Costa, como Lech Kowalski,
viene también Elia Suleiman, Bruno Dumont, ¿no? Y hay 3 retrospectivas muy interesantes, una dedicada a la fallecida Chantal Akerman, que fue como la pionera de este cine alternativo donde aparentemente no pasa nada. Está también la retrospectiva de Jack Turner, un cineasta clásico de Hollywood, estupendo, y la retrospectiva de Elia Suleiman, que es un director palestino, que presenta en la inauguración su más reciente película, que se llama Debe ser el paraíso, que estuvo en Cannes el año pasado, y ganó un premio, una mención un premio del jurado en el Festival de Cannes, ¿no? Pues muy bien, en la siguiente emisión vamos a procurar comentar quiénes fueron los ganadores de FICUNAM, quiénes fueron los ganadores de Berlín y todo lo que se vaya acumulando de aquí a entonces. Muchas gracias, Leonardo. A ti, Fernanda. Y gracias a ustedes y, insisto, espero que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que es una plataforma televisiva para dar a conocer los logros de la industria de cine iberoamericano en el mundo. Hasta entonces.